Hola, hola, muy buenas noches. Un muy feliz sábado para cada uno de ustedes, queridos hermanos diáconos y queridas hermanas diaconisas. Qué lindo que podamos estar compartiendo juntos este momento. Un programa, un desafío para que juntos, en toda la Argentina, podamos tener un propósito en común, una mirada unificada sobre el ministerio del diaconado. Y hemos llamado a esta programación, le hemos puesto el título de Un diaconado comprometido. Gracias por tu ministerio. Gracias porque nos estás acompañando esta noche y porque vas a ser parte de este programa pensado para vos, pensado para usted, querido hermano, para vos que sos joven y para usted que es quizá un poquito más grande, un hermano adulto, diácono de la iglesia. Pero los temas que vamos a trabajar están pensados para todos, aquellos que tienen el privilegio de ser diáconos, diaconisas en su iglesia local. Van a ver parte de música, van a ver testimonios de hermanos que son diáconos de iglesia en sus lugares, van a ver temas de matrimonios pastorales que nos van a ayudar a conocer, ajustar alguna cosita vinculada con nuestro ministerio y también algún tema vinculado con un énfasis que desde la Unión Argentina nosotros queremos dar al ministerio del diaconado. Así que, de nuevo, bienvenido, feliz sábado, que disfrutes esta programación, que pueda ser de ayuda, que pueda ser de motivación. Ya anticipo, en el chat hay opción de que puedas escribir alguna pregunta y si allí aparecieran nos la van a hacer llegar y la podremos contestar en 2 oportunidades que están pensadas dentro de la programación. Así que pueden escribir, pueden chatear, además de los saludos, además de agradecimientos que aparecen, pedidos de oración que siempre aparecen, pueden aparecer preguntas y junto con el pastor Marcelo Coronel las vamos a ir dialogando y respondiendo. Queridos hermanos, queridas hermanas, que este sea un programa de inspiración, de ayuda para cada uno de ustedes. Vamos a hacer ahora, buenas noches, vamos a pasar a escuchar el primer tema. Y el primer tema que es sumamente importante para ejercer un diaconado de todo corazón, realmente un diaconado comprometido. El primer tema se llama Visitación de todo corazón. Y quien lo va a tener a cargo es la licenciada Evelyn Van der Leven de Bentancor. Ansiosos de poder escucharte. Muchísimas gracias, Mimi, un placer. Qué lindo, hermanos, diáconos, diaconisas de toda nuestra Unión Argentina. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este seminario tan importante sobre visitación de todo corazón. Bien, ustedes saben, hermanos, que la visitación para el diaconado es una de las responsabilidades más importantes que nosotros tenemos, porque esta visitación es un trabajo de casa en casa, ¿no es cierto?, que se realiza en busca de las almas, de las ovejas perdidas, y dice la señora Elena de White en el Evangelismo que es la obra más esencial que se pueda realizar. Y saben ustedes, esto también el Señor lo confirmó porque lo vivió. Él tenía un estilo de vida donde visitaba a todas las personas. Y tenemos acá varios versículos que podemos decir que el Señor visitaba la casa de sus amigos, de Marta, María, Lázaro, la casa de Jairo, la casa de Zaqueo, de Leví Mateo, la de Simón, la casa de sus amigos, los discípulos de Emaús, llevando paz, amistad, consuelo, perdón, ¿no es cierto? Y también nosotros podemos ver que él, cuando iba de casa en casa, sanando a los enfermos, confortando a los enlutados, consolando a los afligidos, hablando de paz a los desconsolados, también él dedicaba un tiempo a los niñitos, los tomaba en brazos, los bendecía y dirigía palabras de esperanza y consuelo a sus fatigadas madres. Me encanta esta cita
Me encanta. Por eso que podemos decir que la visitación tiene doble propósito. Uno es el transversal, que es lo más importante, que tiene que ver con la vida de la iglesia y la salvación de las personas, ¿no es cierto? Porque tenemos un diaconado que trabaja para ganar almas, y eso es muy importante. Y también el otro propósito es el específico, dependiendo, por supuesto, a la persona que vamos a visitar. Y este es un trabajo muy importante, porque nosotros cuando abrimos la palabra del Señor, cuando visitamos, allí nosotros sembramos una semilla que brotará y dará hermosos frutos para el Señor. Como es una tarea tan importante, nosotros tenemos que tener un plan de visitación. Entonces está muy bueno que podamos trabajar juntos y planificar, preparar un listado de las personas que vamos a visitar, orar por ellas antes de ir a sus hogares. Y entonces podemos visitar a los miembros de iglesia, a los que asisten y a los que no, a los recién bautizados, a los que están desanimados en su fe, a los ancianos, a los enfermos, y podemos visitar también a los que tienen alguna dificultad, a los enfermos, a los necesitados, a todas las personas de nuestra iglesia. Y ahora dejamos solamente unos breves consejos, ¿no es cierto?, a tener en cuenta. Es importante que podamos con anticipación entrar en contacto con la persona y, bueno, mencionar y ver, llegar a concordar un horario, un día especial, específico de visitación. Y algo muy importante, esta visitación no debe durar más de 30 minutos. Lo importante también es que antes de orar podamos pedirle a la persona si quiere que oremos por algo específico. Hermanos, debemos evitar asuntos improductivos en la charla. Nosotros no estamos yendo allí para hablar de cosas que no sean importantes. Nosotros vamos allí para hablar de Dios, para animar, para acompañar, para ayudar. No entrar en controversias. Y si detectamos algún problema, alguna dificultad, no la solucionemos allí. Contactemos a un anciano o al pastor de la iglesia. También es importante, ¿no es cierto?, que podamos mostrar interés cuando visitamos a nuestros hermanos y llevar el compañerismo cristiano. Conocer acerca de sus necesidades cuando vayamos a visitar a nuestros hermanos de iglesia, que puede existir en la familia, y incentivemos a la consagración, a la devoción personal, al culto familiar. Eso es muy importante, poder leer un texto también escogido de la palabra del Señor y un breve comentario. Animarlos a que puedan seguir asistiendo a los cultos de nuestras iglesias y a todas las actividades. Orar con ellos, orar con toda la familia. También visitar a los nuevos conversos, y esto es muy importante, porque podemos trabajar con ellos, visitándolos para demostrar amor cristiano, ¿no es cierto?, un interés en ellos, fortalecer su experiencia cristiana, porque ellos son nuevitos. Entonces quizás allí podríamos evacuar alguna de las preguntas que ellos nos puedan hacer, de alguna duda, alguna dificultad que están teniendo con quizás alguna de las doctrinas o algo que tenga que ver con el estilo de vida adventista, ¿no es cierto? Y siempre recordemos terminar con una oración antes y leer antes, por supuesto, un texto bíblico. Otra también de las visitas que podemos realizar es a los desanimados en la fe, y allí poder motivarlos, inspirarlos, ayudarlos, incentivarlos a que ellos puedan fortalecerse en el Señor, que puedan retomar su devoción personal, motivarlos a que puedan ir a nuestras iglesias, ayudarlos también dejando una literatura apropiada, no hacer preguntas indiscretas de qué está pasando, qué le está sucediendo, por qué.
Hermanos, nosotros estamos para acompañarlos, para ayudarlos, para animarlos, para fortalecerlos. Otro tipo de visita es a los hermanos de edad avanzada. Y aquí es demostrar nuestra atención, nuestro cariño, porque ellos muchas veces se encuentran solos, no pueden asistir muchas veces a todos nuestros cultos. Entonces lo lindo que podemos hacer es fortalecer la esperanza en el pronto regreso de Jesús, animarlos en su devoción personal. Y algo a tener en cuenta es hablarles en forma clara y audible, porque algunos quizás no escuchan bien. Acá me encanta porque una de las opciones dice cantar algún canto, algún himno preferido. Eso está muy bueno que podamos realizar con ellos. También la visita a los enfermos. Y aquí quiero compartir con ustedes algunos consejos útiles a tener en cuenta. Por ejemplo, debemos informarnos sobre los horarios de la visita, porque si están internados, tenemos que saber, ¿no es cierto?, el horario de visita de los hospitales, las reglas que tienen y para poder cumplirlas, ¿no es cierto? Entonces, estas visitas deben ser breves y porque quizás el paciente está esperando a otra persona o algún tratamiento que se pueda realizar. Lo mismo acá también, tener en cuenta de no hacer preguntas, ¿y qué le pasó hoy? ¿Por qué? Indagar en el motivo de la enfermedad, ¿no? Acá lo importante es poder llevar esperanza, hablarles acerca de que el Señor, ellos están en las manos de Él, que estamos orando por ellos y animarlos a que sigan confiando y aferrados, ¿no es cierto?, que se sigan aferrando a las manos del Señor. Acá lo importante también es poder identificar alguna necesidad, si tienen falta de algún elemento, ya sea de higiene personal, algo de ropa, si están internados o ver en el hogar donde se encuentran, preguntarles si tienen algún pedido de oración, y orar por la restauración de su salud y también orar por toda la familia. Algo a tener en cuenta aquí es que cuando oremos, si estamos en el hospital o en algún sanatorio y hay algún enfermo al lado, ¿no es cierto?, en la cama de al lado de nuestro paciente, de nuestro amigo que fuimos a visitar, nuestro hermano, lo involucremos en la oración y lo hagamos sentir que el Señor también lo cuida, lo ayuda y que para nosotros es importante y que vamos a seguir orando por él. Otra también de las visitas es a los enlutados, y aquí la idea es llevar simpatía, consuelo, hablar acerca de que el Señor es el que maneja y está al control de todo, hablar sobre la promesa de que muy pronto vamos a estar libres del pecado y de la muerte. Ponernos a disposición de la familia por si necesitan alguna cosa y también dejar nuestro teléfono cuando nos pongamos a su disposición para que nos puedan llamar si surge alguna necesidad, y oremos también para que el Señor les dé consuelo. Otra también de las visitas tiene que ver con los solitarios, aquellas personas que están solas, los solteros maduros, los divorciados, etcétera, etcétera, y sobre todo aquellos que son únicos adventistas en la familia. Y también, ¿no es cierto?, es llevarle a ellos compañerismo cristiano, que se sientan parte, que la iglesia los quiere, que son importantes para Dios y para nosotros también. También, por supuesto, como en todos los otros, leer un texto bíblico. Nunca nos olvidemos de hacer una visita sin abrir la palabra del Señor. Incentivémoslos también a que puedan asistir a los cultos. Y acá es importante, ¿no?, que no demos la impresión de que vivir es algo anormal, o sea, vivir solos es algo anormal. Tratémoslo como cualquier otro miembro de iglesia, como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Hermanos queridos, el Señor dice que al visitar a la gente y conversar, orar y simpatizar con ellos, dice aquí que nosotros podríamos ganar sus corazones.
Dice que esta es la obra misionera más elevada que puede realizarse. Ahora, para hacerla necesitamos una fe resuelta, dice, y perseverante, una paciencia invariable y un profundo amor por las almas. Que el Señor nos ayude para que podamos realizar esta actividad tan importante que es la visitación y que nos dé todo lo que necesitamos para que podamos cumplir la misión de llevar personas a Cristo. Y termino compartiendo esto que me encantó. Dice que las únicas visitas que Dios puede bendecir son las que hacemos. Las únicas literaturas que Dios puede usar son las que distribuimos. Las únicas oraciones que Dios puede responder en favor de otras personas son las que hacemos. Los únicos estudios bíblicos que Dios puede guiar son aquellos que damos. Los únicos hechos de amor y bondad que Dios puede realizar son aquellos que practicamos. Nuestra voz será la voz de Dios. Nuestras manos serán las manos de Dios. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a ser esos diáconos y diaconisas tomados de la mano del Señor para poder llevar a otras personas la palabra del Señor y también acompañar y ayudar a nuestros miembros de iglesia. Reunión de evangelismo. Algo clave y sencillo, pero tiene que haber un diácono que lo ideal es que todas las iglesias y grupos puedan tener una lista de un turno de un diácono que pueda abrir las instalaciones, la nave del templo, y que pueda programar estar con un buen tiempo de anticipación. ¿Por qué? Para que pueda verificar que todo pueda estar en orden para la buena adoración, para el buen momento. Y lógicamente también al cierre de esa reunión, ya sea un culto de adoración o ya sea una reunión de evangelismo, también tendría que estar un diácono encargado y también considerando tener un buen tiempo para que todas las instalaciones puedan ser cerradas. Esto parece muy sencillo, una tarea muy sencilla, pero es una tarea que es importante para que haya una buena presentación, un buen momento de adoración. Yo recién decía para verificar que todo esté en orden. ¿Y qué cosas tiene que verificar? Bueno, una de ellas, por ejemplo, son no solamente las cosas que pueden servir a la adoración, sino las personas que le toca realizar o participar en la adoración. Por ejemplo, el encargado de audio, que puede llegar a tener un inconveniente, y qué bueno que haya un diácono ahí que pueda auxiliarlo, pueda ayudarlo, ¿no es cierto? Por eso es importante el diácono que está ahí abriendo la iglesia. Ahora bien, cosas muy básicas, como por ejemplo la iluminación, y la iluminación incluso de la plataforma, o también la iluminación si las cortinas tienen que estar abiertas o cerradas, depende de la estación del año, hace también al ambiente. Yo decía recién el tema de multimedia, de poder ayudar a quien está encargado. Podríamos mencionar también la ubicación de las sillas o sillones en la plataforma, la ubicación y en la condición que se encuentren, porque por ahí podría ser que necesitan alguna reparación. Y ya que estoy en la plataforma, me sonrío porque, bueno, ahí en el púlpito no debería transformarse, ¿qué diría yo?, en un mini armario para guardar cosas, ¿no? El púlpito es un lugar que tiene que estar también ordenado en su interior. Y bueno, y podríamos agregar, tengo anotado aquí, lo que tiene que ver con la ventilación, ya sea en el verano o sea en el invierno, si es calefacción, si necesita ventilación porque hace calor, todo eso que se puede hacer previamente para que el ambiente de la nave pueda ser agradable a la hora de tener un momento, como decía, ya sea un culto de adoración o una reunión de evangelismo. Y quizás con la liturgia, que digamos el diaconado, el equipo diaconado participa en varias ceremonias de la liturgia, y
incluso la ayuda, por ejemplo, de personas que llegan al templo para ubicarlo en el templo, o personas que tienen dificultad en la movilidad, para que se puedan ubicar y sentar también, son algunas de las tareas. Pero hay una en particular que tiene que ver con el momento de adoración, que es la recolección de los diezmos, de las ofrendas, de los pactos. Y quiero, casi como ir cerrando esta primera parte, mencionando que hay algunas iglesias en nuestra asociación que realizan lo que le llaman momentos de consagración. Es decir, el equipo de diáconos, ya sean los dos, o sea, un grupo mayor, que va a participar en la recolección de los diezmos, de los pactos, de las ofrendas, tienen un momento aparte, antes de realizar esta tarea, y en ese momento tienen una lectura bíblica, una reflexión y un momento de oración. Y esto hace a que es una preparación como para poder participar, si se quiere, con una mayor reverencia o con una mayor consagración, porque es parte de la adoración, ¿no es cierto? Y entonces, Miriam, algo más que se podría decir en cuanto a la adoración en el templo. Sí, realmente hay partes muy específicas en donde los diáconos y las diaconisas tienen vital importancia y participación. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema de la reverencia. Qué tema difícil. Reverencia en el templo. Le voy a pedir a Nicolás si puede poner entonces la imagen. Muy bien. Miren lo que dice Levítico 26:2. Son palabras del Señor. Observen mis sábados y muestren reverencia por mi santuario. Yo, el Señor. Yo soy el Señor. Es como una firma que termina allí, en este versículo. A menudo los feligreses no advertimos cuando nos encontramos en la casa de Dios y la importancia que es ese lugar tan especial donde nos encontramos con el Señor. Es un lugar sumamente especial. ¿Cuántas veces olvidamos que la presencia de Dios reside allí en la iglesia? Este versículo nos habla de que la reverencia es un profundo respeto hacia Dios. Es establecer la diferencia entre lo sagrado y lo común. Consiste en una actitud de sumisión del creyente hacia su Creador. Qué importante es este punto. No muchas veces bien comprendido y no tan fácil tampoco de poner en práctica muchas veces. Pero ¿saben? Una iglesia que promueve la reverencia tiene distintos aspectos. Por lo menos vamos a mencionar algunos que son los más importantes. Está limpia y ordenada, porque eso ya genera reverencia. Proporciona ambientes cómodos, buenos bancos. Últimamente veo que en las iglesias los hermanos, cuando los bancos son de madera, que son un poco incómodos, quizás ponen almohadones para la gente mayor. Eso hace que uno se pueda sentir más a gusto. La calefacción o el aire acondicionado, uno hace que realmente tenga ganas de quedarse en la iglesia y de participar de la adoración. Además, una buena iglesia irreverente tiene una sala de madres. Antes se usaba con más asiduidad, digamos así. Hoy en día no se ve tantas iglesias que tienen sala de madre, pero saben que es muy importante este detalle para generar reverencia y ayudar a los padres y a los niños también a ser parte de la adoración. Además, estas iglesias tienen programas adaptados para todas las edades y esto es muy importante. Los niños necesitan su espacio, los jóvenes también. Estas iglesias además construyen una atmósfera de amor, empatía y fraternidad. Y esto me encantó. Realmente cuando vamos a una iglesia así, tenemos ganas de volver. Y se presta para la adoración reverente. Y por último, dice, capacita a los miembros de iglesia para ser buenos adoradores. Hay que capacitar a los hermanos en esto de la reverencia. Porque mucha gente entra a la iglesia, nuevos hermanos entran a la iglesia, pero desconocen la importancia
de la adoración reverente. En este sentido, les queremos compartir algunas ideitas que ustedes pueden tener en relación con los más pequeños de la iglesia. No podemos pretender que las criaturas de la iglesia se comporten de la misma manera que los adultos. Sin embargo, es posible hacer algunos esfuerzos para evitar sus movimientos y sus conversaciones. Algo que las iglesias que vamos visitando tienen y que me parece muy bueno, una mesa allí antes de entrar a la nave del templo o donde ustedes consideren, con una caja, con elementos, materiales, lápices, viromes, algunas cositas que ya les voy a ir mostrando, para que los niños sepan que cada sábado cuando ya llegan a la casa de Dios van a encontrar a una persona amable, a una diaconisa, o pueden también pedir ayuda, en este caso al Ministerio del Niño, para que estén allí observando qué niño entra a la iglesia y poder compartir con ellos estos materiales. ¿De qué estamos hablando? Bueno, para los más chiquitos pueden confeccionar bolsas de tela, con animales de plástico, con dediles. Les encanta. Y esta es una manera de que ellos se queden más quietitos y disfruten durante el momento de la adoración y del culto. Quizás para los niños ya de infantes, primarios, podemos usar pizarras, imágenes, rompecabezas, todos materiales que los ayudarán a estar más concentrados durante el sermón y más atentos también a la palabra de Dios. Para los más grandes, pueden encontrar en internet una página similar a la que les puse aquí. ¿Saben que hace poquito estuvimos en una iglesia y una niña se acercó para regalarle a mi esposo una planilla similar a esta? Ustedes no saben qué alegría me dio al mirar esta planilla, cómo lo dibujó a mi esposo, cómo puso los versículos que mi esposo había mencionado en el sermón, qué historias contó. Realmente esto es hacer que los chicos no solamente sean reverentes, sino que sean parte de la adoración. Y los estamos preparando para que ellos ya comiencen a escuchar y a estar atentos a la palabra de Dios. ¿Y qué en cuanto a la reverencia en los momentos de adoración infantil? Miren, es muy importante, diáconos y diaconisas, que para los momentos de la adoración infantil, el lugar donde los niños se van a sentar, ya sea la alfombra, ya sea en el suelo a veces, sobre almohadones o sobre sillitas, esté limpio y acondicionado. Y algo muy importante es tener cuidado que no haya accidentes con cables eléctricos, con enchufes que hay en esa zona o que los niños se metan debajo de los muebles, ¿sí? Además, sería muy lindo que las diaconisas, cuando se hace el llamado para que los niños pasen al frente, acompañen a los más pequeños, se sienten cerca de ellos para ayudarlos en el orden. También, una vez terminada la historia, pueden acompañarlos, tomar de su mano para que ellos retornen junto a sus papás. Y de esta manera le estamos indicando que lo mejor es que en el sermón estén sentados con sus padres. Algo más que quería contar en relación a lo que sería el diaconado y específicamente las diaconisas. Esta es un área que creo que a todas las diaconisas nos gusta. Tiene que ver con la decoración del templo. Preparar la casa del Señor para los momentos de adoración. Qué hermosa y enorme responsabilidad. A continuación, voy a mencionar puntualmente algunos detalles que son muy importantes en esto que es preparar la casa donde la iglesia va a pedir la presencia de Dios. Mis queridas diaconisas, la decoración debe estar lista antes del servicio religioso. Puntualmente, antes que comience el sábado. El viernes a la tarde, antes que el sol se ponga, ya debería estar todo listo para recibir a la iglesia. Una premisa muy importante
es que la decoración debe estar hecha con gusto y delicadeza. Hay una premisa que dice, menos es más. ¿Qué significa esto? Que cuanto algo más sencillo sea, mejor será. Que se vea bonito, que se vea elegante, que no se vea recargado. Un arreglo hermoso delante del púlpito es suficiente para toda lo que sería la alabanza y la adoración que nosotros queremos ofrecerle a Dios, porque recordemos que ese arreglo en realidad es para Dios. Las flores que utilicemos pueden ser tanto naturales como artificiales, pero lo mejor es que la Junta decida cómo se va a manejar con ese tema. Y por último, quizás como broche, ¿sí?, de la decoración, tener un lugar específico, bajo llave, donde ustedes puedan guardar todas las flores, en el caso de que sean artificiales, puedan guardar los jarrones, porque de esa manera los preservamos y los cuidamos para poder usarlos durante el tiempo. Recordemos que esas son las cosas del Señor en realidad. Y algo puntual en cuanto a decoración de bodas. Creo que las bodas es un encuentro muy especial en la iglesia. Totalmente. Todos estamos felices y más cuando se celebra en la iglesia. Nos preparamos, vamos todos los hermanos, pero las diaconisas y los diáconos tienen una tarea mucho más puntual. Lo ideal sería que el pastor, junto con los diáconos y la familia, tengan una reunión previa para conversar sobre cada paso y cada situación que van a vivir y cómo armar un cronograma para que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Y en cuanto a los diáconos y diaconisas específicamente, recuerden llegar temprano, con tiempo, estar allí esperando a la familia que va a llegar, por ejemplo, a decorar el templo. Pero lo más importante sería que el templo ya esté limpio, con anticipación, ya esté todo ordenado. Además, qué lindo que los diáconos y las diaconisas colaboren con la familia de los novios y pónganse a la orden de ellos para ayudarlos en los preparativos. Pero hay que respetar los deseos de la familia y de la pareja especialmente. Además, esta sería una buena oportunidad para que ustedes puedan aprovechar y mencionar la importancia de la reverencia en la casa de Dios. Y además, algo que es muy usual es que en las bodas se utilicen los implementos de la iglesia. Diáconos y diaconisas tengan sumo cuidado en cuidar las cosas del Señor y que después de la boda puedan quedar como estaban hasta el momento. Bueno, creo que hasta aquí es mi parte con algunas cositas que quisimos puntualizar. Sí, la verdad que estaba viendo yo al principio y ahora tú al final le decía qué importante es estar a tiempo, ¿no? Llegar antes, eso transmite tranquilidad, transmite organización cuando hay una reunión o en este caso un casamiento. Evelyn en su seminario hablaba de la visitación y yo quisiera cerrar con este tema también, pero una visitación especial, o un grupo especial mejor dicho. Ella hablaba de visitar a todos los hermanos, que el diaconado pueda acompañar al pastor en esta tarea, a los ancianos, a los recién conversos, a los enlutados, a los solos. Yo detendría aquí unos segundos para decir la importancia de visitar a las personas, los hermanos que están enfermos. ¿Por qué? Porque de esta forma, al visitar a los enfermos, ellos pueden tener información que le pueden llevar al pastor o a los ancianos, e incluso en situaciones que el pastor considerará y el hermano, podría realizarse un ungimiento. Si bien el ungimiento el diácono o diaconisa no participa directamente, está en manos del pastor, de los ancianos, pero sí puede estar, digamos, informando dentro de toda la dinámica del trabajo que a veces tiene el pastor o los ancianos de alguna situación, y esto es una tarea importante. Así que, bueno, queridos hermanos, queridos diáconos, diaconisas, con Miriam hemos compartido esto y espero que sea de bendición. Continuamos con el programa. Vamos a conversar un poquito acerca de bautismo. ¿Te parece, Darío?
Muy bien, gracias Nati. Buenas noches. Un saludo muy especial a todo el diaconado de Argentina. Y bueno, voy a seguir la línea especialmente entonces para el diaconado aquí de la Asociación Argentina del Norte. Nosotros estamos ahora aquí en la República de Corrientes, ¿no, Nati? De aquí estamos entonces siguiendo esta transmisión y participando también. Me encanta pensar en el diaconado, el ministerio del diaconado, como el ministerio que le da continuidad al ministerio de Cristo. ¿Sí? Me encanta pensar de esa forma en el diaconado. Y hay una ceremonia, hay un momento que es muy especial en las funciones, en las responsabilidades del diaconado. Así que voy a pedir a Nicolás, que allí desde el centro de transmisiones, ahí está, muchas gracias, ya está presentando entonces la placa, la ceremonia bautismal, ¿sí? Algunas orientaciones generales en cuanto a la ceremonia bautismal. Es un momento muy importante para la iglesia. Cuando hay bautismo, de paso es una fiesta espiritual. Todo tiene que estar organizado, todo tiene que estar preparado con anticipación. Y los diáconos y las diaconisas, por supuesto que tienen un papel fundamental en la preparación de todo lo que concierne a esta ceremonia. Y es desde los preparativos hasta la conclusión, incluso también después. Así que los diáconos y diaconisas tienen que estar bien atentos a la ceremonia bautismal, ya desde el momento cuando se programa esta ceremonia. Mencionando así rápidamente la tarea de los diáconos en la ceremonia bautismal. ¿Sí? Ellos deben asegurarse de que el bautisterio esté lleno, por supuesto, ¿no? Con anticipación, planear esto. La temperatura del agua tiene que ser adecuada. Vamos a mencionar un poquito más adelante algo más, reforzar algo más sobre esto. Verificar que las condiciones de limpieza y seguridad de los escalones de acceso al bautisterio, si es un bautisterio fijo, si es portátil, que tenga sus escaleras, que estén seguras, etcétera. Esto es muy importante, prestar atención previamente a esta situación. Verificar los micrófonos, que el micrófono que va a usar el pastor esté posicionado adecuadamente, esté cerca, que de ninguna manera corra el riesgo de caerse dentro del agua, el micrófono. Puede ser peligroso, así que tiene que prestar atención. Los diáconos prestando atención específicamente a esta tarea, ¿no? Orientar con anticipación a los catecúmenos en relación a la ropa apropiada para el bautismo, ¿sí? Generalmente esto lo hace quizás el pastor, puede hacerlo el anciano del área, el anciano encargado de la ceremonia, o incluso quizás el instructor bíblico, pero los diáconos deben estar atentos a esto, ¿no? Proveer las túnicas, que las túnicas tengan un tamaño adecuado para los candidatos varones, ¿sí? Después del voto bautismal, ayudar o conducir a los varones que se van a bautizar al lugar donde se van a cambiar, ayudar al pastor y a los candidatos. Aquí voy a todos los candidatos, ayudar a entrar y salir, es decir, brindarle allí la mano, sostenerlos para subir la escalera, estar atento a esto, ¿sí? Estar cerca, atento a cualquier cosa que el pastor pueda necesitar allí a último momento, que con una mirada el pastor pueda localizar a un diácono y entonces poder ser satisfecha esa necesidad. Y después de la ceremonia, después del programa, no antes que termine el programa, entonces ver de vaciar el bautisterio. No vaciarlo cuando todavía hay una parte en el programa, a veces esa cuestión puede hacer algún ruido, entonces tiene que ser después que termine toda la programación. En cuanto a la tarea de las diaconisas, hay varias cosas que son las mismas. Sin embargo, hay otras que se agregan, que hay cierta diferencia, ¿no? Por ejemplo, así como los diáconos están atentos para el llenado del bautisterio y acondicionar la temperatura del agua, las diaconisas están atentas a la ornamentación de la iglesia. Ya se mencionó algo en cuanto a la decoración recién, ¿no? Orientar con anticipación a las catecúmenas con respecto a la ropa apropiada, proveer túnicas para las damas, ¿sí? Después del voto bautismal, así como los diáconos conducir a las
damas que se van a bautizar al lugar donde tienen que cambiarse, ¿sí? Aquí acompañar a las candidatas, yo diría estar ahí atentos para los diáconos varones van a ayudar a subir y bajar las escaleras. Y las diaconisas atentas a conducir luego entonces a las damas al lugar donde se van a cambiar ya después del bautismo, ¿no? Y por supuesto, como los diáconos, también estar atento a cualquier necesidad de último momento que surja, ¿sí? Proveer túnicas y fíjense, está remarcado allí con color toallas de reserva. Aun cuando se le indica al catecúmeno o a la persona que se va a bautizar que traiga entre las cosas para cambiarse una toalla, a veces se olvida. Entonces, tener toallas allí de reserva, ¿sí? Y después de la ceremonia, entonces ellas, las diaconisas, ustedes diaconisas, queridas hermanas, son las encargadas y doy fe en los lugares donde he estado, que lo hacen con tanta dedicación y con tanto cariño, ¿no? Recoger las túnicas, lavarlas, plancharlas y luego guardarlas nuevamente para la próxima ceremonia. Algunos asuntos importantes a tener en cuenta. Miren, recién dijimos de ayudar a los catecúmenos, varón o mujer, en cuanto a las cosas que tienen que traer. Pueden tener allí preparados los diáconos y diaconisas una tarjeta de orientación, ¿sí? Para algunos esto puede ser novedoso, pero sería muy interesante una tarjeta donde indique cosas que tienen que traer en una mochilita o en una bolsita de nylon, pero que deben traer para cambiarse, el peine, la toalla, la ropa para cambiarse, etcétera, ¿sí? En el momento de la ceremonia, transmitir confianza y tranquilidad. Los catecúmenos están nerviosos, tienen miedo, tienen temor de resbalarse, de pasar vergüenza. Los diáconos deben dar esa seguridad y esa tranquilidad, ayudarlos en ese sentido, ¿no? La entrada al bautisterio, ¿sí? Lo que decíamos hoy, sostener las manos, velar para que la escalera tenga pasamano, ¿sí? Por supuesto que esté limpia, que esté seca, como mencionábamos antes. Hay un cuidado especial con personas con dificultades, ¿sí? Quizás a veces hay que tener alguna silla a mano plástica para poner adentro del bautisterio porque quizás la persona necesita estar sentada para ser bautizada. A veces un diácono tendría que entrar, a veces surge esa necesidad de ingresar y acompañar al pastor para ayudarlo al momento de sumergir a la persona y levantarla nuevamente del agua. Entonces ahí estar atento si en la ceremonia va a haber alguna persona con alguna dificultad, llevar ropa para cambiarse también ese diácono que va a entrar, ¿no? En el momento de llamado, a veces hay personas que ya están preparadas. El pastor ya tiene su equipo de evangelismo y están allí para anotar los nombres después que se hace la oración de llamado. Pero si no hay nadie, los diáconos y diaconisas deben estar preparados con papel y lapicera y luego que el pastor hace la oración del llamado, entonces adelantarse y tomar datos, nombre, dirección de personas que han pasado al llamado. Eso es muy importante para el trabajo posterior de evangelismo, ¿no? En cuanto a la túnica, hay que hacer reservas, hay que planificar. La iglesia debe tener sus propias túnicas. Y eso los diáconos, las diaconisas, son las que deberían velar para que la iglesia, si todavía no tiene túnica, pueda confeccionar sus propias túnicas. En cuanto al vestuario, alguna cosita nomás. Que haya alguna separación, que haya intimidad, que haya seguridad en cuanto a eso, ¿no? Alguna cortina, si no hay puerta, que no sea un lugar donde se cambian 2 o 3 juntos, que haya una silla donde pueda sentarse la persona que se va a cambiar, una percha, ¿sí? Quizás como el lugar se va a mojar, se va a hacer una laguna, poner una media tarima con una plataforma para que la persona que se va a cambiar y se va a poner la ropa seca tenga una plataforma sobre el piso que ya va a estar mojado y entonces pueda ponerse la ropa seca y esa ropa no se moje. Bueno, hay muchas cosas más para decir en cuanto a climas fríos. Hay que templar el agua, es importante el agua que esté a una temperatura adecuada, ¿no? Y estar atento a
la prevención de cualquier accidente, ¿no? Alguien puede resbalarse al salir mojado por las escaleras, golpearse. Bueno, ahí, si fuera posible, 2 diáconos, uno de cada lado de las escaleras o al pie de la escalera para evitar esos accidentes. Damos fe de que los diáconos y diaconisas velan para que esa fiesta espiritual pueda ser realmente así una fiesta. Pero hay otras ceremonias, ¿no es cierto, Nati? Hay una ceremonia muy importante que nos invita a reconsagrarnos, a recordar lo que Cristo hizo por nosotros, y es la ceremonia de la comunión, la Santa Cena. Esta ceremonia inicia con lo que es el lavamiento de pies. Y Cristo en esta oportunidad nos quiso enseñar la importancia de llegar a este momento con nuestro corazón limpio de egoísmo, de enojos, de orgullo, para poder disfrutar y poder encontrarnos con nuestro Padre Celestial de una manera más plena. En cuanto a los preparativos para hacer la Santa Cena, el pastor, los diáconos, las diaconisas y los ancianos van a coordinar los detalles, van a hablar acerca de cómo va a funcionar esta ceremonia, y las diaconisas y los diáconos van a disponer de lo que es palanganas y toallas para el evento. Van a tratar de prever la cantidad de gente que va a participar, cuántos acostumbran a ir a la iglesia, para poder contar con estos elementos. En cuanto a las dependencias, es muy importante que haya un lugar para las damas, un lugar para los caballeros, para que sea más cómodo el rito, que tengan más libertad de movimiento, y es muy agradable cuando la iglesia prepara un espacio para que los matrimonios puedan participar de este rito juntos, incluso también familias enteras pueden hacerlo. Hay que tener en cuenta también en este caso, como ya lo mencionaron varios de los pastores, estar atentos a aquellas personas que tienen dificultades de movilidad, de tratar de brindarles un lugar en el que ellos puedan tener el lavamiento de pies sin tener que subir escaleras, sin tener que caminar espacios muy extensos, ¿no? Después, durante la ceremonia, estar atentos a aquellas personas que tal vez son más tímidas o más sensibles. Podemos hablar con los líderes de la iglesia y coordinar que estemos atentos para poder invitarlos a participar. Esto va a hacer que sea más agradable, que sea más familiar el clima, y va a evitar desórdenes y pérdidas de tiempo durante la ceremonia. Durante el lavamiento de pies, tendríamos que tener en cuenta que una vez que terminamos de lavarnos concienzudamente las manos, por el cuidado de la salud. Y las personas que van a oficiar, sería muy bueno, es una muy buena idea que los hermanos que puedan hacer el lavado público, ¿no? Que en algún sitio que tengan puedan lavarse las manos para pasar a lo que es el partimiento del pan y el servicio de la Santa Cena. En cuanto a los preparativos del pan y del jugo de uva, las diaconisas suelen tener esto a cargo. Es importante que la hermana que está acostumbrada a hacer la preparación del pan tenga la gentileza, tenga el don de liderazgo de poder preparar a otras hermanas para que conozcan, hermanas o hermanos para que conozcan esta tarea y que puedan también servir en este sentido, ¿no? Diáconos y diaconisas van a velar para que una vez que la ceremonia terminó, todos estos materiales sean cuidados. Si en el banco hay porta Biblia, pueden dejar las copitas ahí, y después los diáconos y diaconisas van a juntar. Pero una vez que termina, necesitamos guardar estos materiales con cuidado y higiénicos para poder disponerlos en la próxima Santa Cena. En cuanto a aquellos que no pudieron participar, ya van a tener hablado con diáconos y con ancianos y el pastor la responsabilidad de quién va a llevar la Santa Cena a aquellos hermanos que están imposibilitados de venir a la iglesia. Entonces se reserva esa cantidad para poder hacer esas visitas y llevar la Santa Cena, y todo el material sobrante, todo el pan y el jugo de uva que va a sobrar, se va a depositar en tierra, se va a enterrar para no darle un uso común a esto que ha sido consagrado para este rito tan importante. Un punto que quisiera destacar es, a veces que con muy buena intención queremos innovar o hacer cambios en lo que es la preparación del pan. Tratemos de mantener, entender el uso sagrado de esto y no variar la preparación, no agregar ingredientes y cosas que puedan
desvirtuar el símbolo del cuerpo de Cristo para esta ceremonia. Y después de la ceremonia, como ya habíamos dicho, dejar todo dispuesto y todo guardado para poder tenerlo en otro momento. Pero hay otra cuestión importante que queremos compartir esta noche, y es en cuanto a las propiedades de la iglesia. ¿Qué nos puedes decir acerca de las propiedades? Muy bien, brevemente, porque ya tenemos que ir redondeando este momento del programa. Los diáconos y las diaconisas asumen la responsabilidad de cuidado de las propiedades cuando no hay una comisión de construcción, que generalmente es aquella comisión que vela por estos cuidados, ¿sí? Incluso, aunque haya personas que velen como una comisión de construcción, por ejemplo, sin embargo, los diáconos son los que supervisan, y por sobre los diáconos, finalmente la junta, ¿no? Ahora, en cuanto al cuidado, fíjense, el mantenimiento de las propiedades, ¿sí? Los diáconos deben, y aquí quizás el equipo de diáconos dice, bueno, ¿quién es el que debe velar por esto? Bueno, el jefe diácono, pero los diáconos todos deben tener la conciencia de decir, bueno, si soy diácono, debo estar atento a las necesidades que surgen, revisar periódicamente las instalaciones y verificar que todo esté en condiciones. Por ejemplo, la entrada al edificio, los baños, si hay canillas rotas, si hay pérdida de agua, si hay alguna lamparita que está quemada, si nos damos cuenta que no quede para la próxima semana, ¿no? Y que vuelva a estar la lamparita quemada, cerraduras que están rotas, que la sala de madre esté en condiciones, que las salas de niños, las escuelitas sabáticas, también ir, revisar, ver que todo está en condiciones, que la pintura, etcétera, que todo esté en condiciones, que no hace falta algún arreglo. El patio del templo, las veredas de enfrente, que no haya veredas rotas, que no se puede caminar, etcétera. Las escaleras, si hubiere, la pintura en general, los muros, los portones, el jardín, el parque. Pero todo esto tiene que hacer los diáconos. No, los diáconos revisan todo esto y entonces llevan la tarea a la persona que está encargada, o por lo menos decir, bueno, vamos a ver, miren, hay una lámpara quemada, hay una canilla que está rota, hay una pérdida de agua, hay que arreglarla, no puede quedar para la próxima semana y que cuando vengamos el sábado que viene siga la misma pérdida de agua. O sea, ver y dar la tarea a quien deba hacerlo, ¿no? Bueno, aquí ya se mencionó en cuanto a la decoración, así que no voy a mencionar nada más. Y en cuanto a, ahí puse manteles y toallas, inventario general, las toallas del baño, incluso las toallas de la Santa Cena. Al seguir este inventario, habría que ver que si alguna de estas cosas necesita un cambio, bueno, ver, de gestionar para que se compren nuevas toallas, ver la forma de cambiar, ¿no? Constatar el mobiliario, revisar los baños, verificar todas las salas, del piso al techo. Vemos el piso, está todo limpio, pero arriba, si levantamos la vista, quizás hay tela de araña. Entonces, en la revisión hay que revisar todo, desde el piso hasta el techo, para que la iglesia pueda estar, el templo, las instalaciones, en condiciones. Mucho para hacer, Nati. Mucho para hacer, pero por sobre todo poner el corazón y tratar de ver en qué podemos servir de mejor manera a Cristo, ¿verdad? Que el Señor los siga bendiciendo y al acompañar también la continuidad de este programa. Queridos hermanos diáconos, hay un montón de cosas. Miren, comparto lo que apareció en las redes. Tomo la sugerencia, Pastor Marcelo, del pastor Richard Hernández. Básico, fundamental, para que todo esto funcione bien, visitación, ritos, ceremonias, cuidado del templo, una reunión mensual del equipo de diaconado. ¿Qué te parece, pastor? Sí, exactamente. Esa reunión es fundamental para ver todos estos detalles, ¿no? Una variedad de tareas, todas son importantes, muchísimos detalles por atender y eso no se puede dejar, digamos, librado al azar o que lo atienda de alguien sin coordinación. Entonces esa reunión es clave, es muy importante y en algunos casos, Pastor Adrián, tal vez sea necesario tener más de una reunión dependiendo del tamaño de la iglesia y también del equipo del diaconado. Muy buena sugerencia.
Comparto líneas que van llegando. Hay una pregunta de Walter. ¿Qué pasa? Y el tema tiene relación con la reverencia, los niños, el templo. Quizás mencionar que la reverencia está vinculada no a que seamos momias, sino a que no perdamos el concepto de adoración. Entonces, todo lo que se dijo de reverencia pasa por ese lado. Y Walter pregunta, ¿qué cuando hay niños que comen en el lugar del culto? Bueno, personalmente, pastor, yo creo que no debe ocurrir. Primera cosa, el salón, el lugar de culto, sea la escuela sabática, sea el sermón, sea el culto joven, el lugar de culto no debe ser un lugar para comer. ¿Y qué hacen los papás? Van a la sala de madres, le dan el alimento que corresponda al niño y vuelven al templo, a la nave. No se quedan en la sala de madres, no, porque los chicos quieren jugar. No tiene ese propósito en la sala de madres, ¿verdad? Exacto, pastor. Sí, hay que cuidar ese detalle. En este caso es importante el consenso que tome la iglesia y también le informar a la hermandad, ¿no? Es importante eso, que el hermano, el adorador, la familia conozca los espacios habilitados para cada situación. Si hay salas de madres y padres, incluyo padres porque soy papá de una beba de 2 años, ¿no? Y hay veces que me dicen, sería bueno que también diga sala de padres, así los papás colaboramos un poco, está buena esa idea. Está muy bien. Poder instruir previamente, o sea, está muy bien cuidar el detalle, pero es clave esto, hermanos, tratar con empatía, con simpatía también a los padres, ser muy cuidadosos en el trato, en la manera en que expresamos las indicaciones, las orientaciones, acompañar y compartir con anterioridad la información. En este caso rescato 2 cosas, pastor. El hecho de facilitar la información, el acompañamiento, y lo otro también de velar para que la familia pueda integrarse en la adoración, ¿no? Todos, desde los bebés chiquitos hasta los más grandecitos. Comparto 100%, queridos diáconos. Esto no es para ir a pelearse con la gente. No, saque su hijo de acá, no, cébelo para allá, no, dele de comer acá. La reverencia es adoración. Y ese es un buen tema para un sermón. Ese es un buen tema para un diálogo en una reunión administrativa donde toda la iglesia puede participar, opinar y ponerse de acuerdo. Marcelo, tengo túnicas. ¿De qué color? ¿Qué cantidad? ¿Qué tela? Miren qué tema. Diáconos, me encantó la orientación esa de la tarjeta de orientación para los catecúmenos. Muy buena idea. Traiga esto, lleve lo otro. Muy práctico estuvo eso. Sí, pastor. Hay muchos detalles a tener en cuenta. Con relación al tema de túnicas, y creo que había alguna pregunta ahí con el tema vestimenta, que por ahí podemos englobar las 2 cosas. Debemos velar por el decoro, ¿sí? Entonces velar que no sean telas que se puedan transparentar al estar mojadas. Es muy importante eso. En algunos casos los colores oscuros favorecen un poquito más eso. No hay una regla fija de que todas las túnicas tienen que ser negras o blancas o de algún color, pero sí velar que la tela tenga la consistencia necesaria para cuidar la intimidad y la privacidad de las personas, ¿no? Velar por el largo también, el tamaño adecuado, y lo mismo con el aspecto de los cambiadores o los vestuarios. El tema de la privacidad es importantísimo, pastor. Muy bueno, muy bueno. La temperatura del agua. Nos ha tocado bautizar en agua congelada y no hablo de los lagos del sur, hablo del bautisterio de la iglesia. O muy caliente. Diáconos, diaconisas, ayúdennos con eso. Otro detalle que me pareció fantástico. Ojo con los ingredientes de los elementos de la Santa Cena. No es jugo de naranja, no es jugo de uva tal o cual, es jugo de uva. Es jugo de uva. Y ojo el pan. No, yo le voy a poner un poquito de tal condimento. No. Ojo, seamos cuidadosos con eso porque no es comida. Son símbolos que representan algo muy serio, muy trascendente, como es el cuerpo y la sangre de Jesús. Pastor Marcelo, habría un montón de cosas que yo tengo apuntadas acá, pero tendremos que hacer otro programa para diaconado.
Sí, 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 sí. La verdad que está muy bueno ver el interés de todos los hermanos, hermanas que están participando, los comentarios espectaculares. Y bueno, esto creo que deja pie, pastor, para que cada equipo continúe trabajando allí en su iglesia local y ampliando estos temas, ¿no? Tal cual, dejo una. A ver si la contestamos o no. A ver. ¿Se puede hacer el lavado de pies con medias puestas? Muy interesante. No la contestamos, ¿o sí? Bueno, la contestamos rápido. Queridos diáconos, queridos hermanos, a veces hay circunstancias donde es necesario, es prudente tener la media puesta. En el caso de las damas, muchas veces no se la pueden quitar, porque es una prenda completa, ¿no es cierto? Pero a veces, por cuestiones personales, es necesario que la media esté puesta y no es ningún pecado, no cambia en nada el participar del rito de humildad con la media puesta. Simplemente eso. Y Marcelo, gracias por tu ayuda, gracias por tu opinión también. Le damos lugar al pastor Arturo, que presenta ya la parte final de nuestra programación. Buenas noches para todo ese grupo valiente de diáconos. Saludarlos a todos, especialmente ese grupo de la Asociación Argentina del Sur. Llegamos a la reflexión bíblica y tenemos al pastor Josué Espinosa en Cana. Que el Señor bendiga la presentación de la palabra. Un afectuoso saludo para todos los que hacen parte del ministerio del diaconado en nuestra querida Unión Argentina. Quiero agradecerles por el servicio abnegado, por la entrega, el compromiso con el que ustedes trabajan para edificar la iglesia, para liderarla espiritualmente y hacer de la iglesia algo mejor y, por supuesto, con foco en el cumplimiento de la misión. El diaconado fue el primer ministerio local que el Señor le regaló a la iglesia cristiana. Y fue reconocido este ministerio por la imposición de las manos, que simboliza esa dedicación especial, esa consagración a un servicio que Dios le dio a estos líderes. Porque así es, los diáconos son ministros, son líderes espirituales de la iglesia. Y la Biblia testifica acerca de la importancia de su rol para liderar y servir en la iglesia. Ustedes conocerán lo que dice el capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles. Allí habla de las características principales que los diáconos debían tener para poder servir en este ministerio en la iglesia. Y comienza diciendo así, el capítulo 6 de Hechos, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Primera característica, buen testimonio. Ellos debían tener buen testimonio. Dentro de la iglesia, ser reconocidos como personas de buena conducta, personas honorables, respetadas, personas que inspiraban al resto de los miembros de la iglesia. Y por supuesto, buen testimonio de los de afuera, es decir, de la comunidad. La segunda característica, que es la que más llama mi atención y creo que es la más relevante de todas, es que ellos debían estar llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Es decir, ellos debían gozar de una comunión, de una relación viva con Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Algunos grandes hombres y mujeres de la Biblia se caracterizaron por estar llenos del Espíritu Santo. Sin ir más lejos y tomando nuestro principal referente, que es Cristo Jesús, dice el capítulo 4 de Lucas, versículo 1, que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Hay otros personajes que son mencionados también en la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo, dice el libro de Hechos, que estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo. Y uno de los primeros 7 diáconos, Esteban, también estaba lleno del Espíritu Santo. Y la tercera característica es también muy importante. Debían estar llenos de sabiduría, no de conocimiento general, sino que de aquel conocimiento, de aquel don que viene del cielo, la sabiduría perfecta que viene de Dios, esa capacidad de poder discernir y diferenciar entre lo bueno y lo malo, tomar decisiones equilibradas que realmente sean de bendición para sus propias vidas, sus familias y también la iglesia. Queridos diáconos y diaconisas de la Unión Argentina,
Al igual que antaño, ustedes han sido llamados para ser ministros de la iglesia a nivel local. Y tener estas cualidades, ¿no? Estar llenos del Espíritu Santo, ser personas reconocidas, respetadas y ser sabias en un proceso que se acrecenta día a día, porque la sabiduría es un don que recibimos también a diario. Y tenemos el desafío de liderar una iglesia que tiene ciertas características, pero que también hay ciertas cualidades que necesitamos buscar, desarrollar en la iglesia local. Y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer los líderes, que tú tienes que hacer como diácono, como diaconisa, como ministro en la causa del Señor. Pero yo quiero ir a otro versículo ahora que describe a la iglesia. Aquí están las cualidades de los líderes, de estos ministros, los que eran parte del diaconado. Pero también, entonces, quiero ir al capítulo 9, unas páginas más adelante, el versículo 31, que habla acerca de las características de la iglesia en aquel tiempo. Dice así el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La primera característica que se destaca aquí de la iglesia es que tenía paz. Es cierto, era un momento de bonanza, de tranquilidad, no estaban siendo perseguidos en ese momento, pero no quiero referirme al aspecto externo, sino al interno. ¿A qué me refiero? La iglesia en esa época también tuvo sus conflictos, sus diferencias, sus dificultades. Sin embargo, supo enfrentar esas dificultades internas. De hecho, el surgimiento de este ministerio, del diaconado, de alguna manera se debe a un conflicto que surgió entre la iglesia, que inclusive dividió a la iglesia allí en Jerusalén. Sin embargo, ellos supieron encontrar un camino, entendimiento y hallaron la paz. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia debe ser liderada para que sea una iglesia de paz, una iglesia pacificadora también, una iglesia que logra el entendimiento entre sus miembros, una iglesia que soluciona sus problemas, resuelve sus conflictos y encuentra la paz y la tranquilidad. Tú como líder de la iglesia debes procurar que esto sea una realidad en tu iglesia local. La segunda característica es que la iglesia era edificada, experimentaba este proceso de crecimiento integral, interno, en donde la iglesia cada vez era más madura, una iglesia de fe, una iglesia más unida, una iglesia con más conocimiento, una iglesia que hacía con mayor calidad su trabajo. Tú debes, con la ayuda del Señor, pedir que el Espíritu Santo te capacite para liderar a una iglesia en esa dirección, una iglesia que pueda crecer constantemente y ser edificada para la honra y gloria del Señor. La tercera característica dice que la iglesia, además de ser edificada, andaba en el temor del Señor. Andar en el temor del Señor significa que era una iglesia que amaba a Dios, respetaba su palabra y buscaba siempre cumplir la voluntad de Dios. Tú, como líder de la iglesia, debes tener esta actitud también, siempre desear agradar a Dios y cumplir su voluntad. Siempre buscar en su palabra, por medio de la oración, por medio del consenso, donde está la sabiduría, ¿no? Buscar las mejores alternativas para tomar las decisiones de mayor calidad y así beneficiar ampliamente a la iglesia. Y la tercera característica que quiero destacar está allí al final. Dice, y se acrecentaban. Hay otras versiones que dicen, y se multiplicaban. Ya habla aquí del crecimiento, digamos, cuantificable de la iglesia. Una iglesia que crecía en membresía, una iglesia que se multiplicaba en nuevas congregaciones, una iglesia que aumentaba sus recursos para poder hacer la obra de Dios. Qué interesante. En el liderazgo también tenemos que ayudar a la iglesia a alcanzar sus metas, sus desafíos, para ser una iglesia más fuerte, para ser una iglesia que se multiplica, que crece, y también una iglesia que tiene más recursos para poder realizar la obra de Dios. Tú tienes un rol allí importante como líder espiritual de la iglesia, como ministro de la iglesia. Que Dios te use para lograr esos objetivos en tu iglesia local. Pero yo quiero destacar lo último del versículo 31 y con esto cerrar. Dice allí que todo esto que ocurría, una iglesia que disfrutaba de paz, una iglesia que era edificada, una iglesia que caminaba en el temor del Señor, también una iglesia que se multiplicaba y crecía, era gracias a que era fortalecida por el Espíritu Santo. Nota, el ministerio del diaconado se originó y se sustenta en la obra del Espíritu Santo. El ministerio de la iglesia
y todo el bienestar de la iglesia y su desarrollo, su crecimiento, dependen también de la obra del Espíritu Santo. Por tanto, la invitación que yo quiero hacerte, querido hermano, querida hermana, que haces parte del ministerio del diaconado, es a buscar con mayor intensidad, con decisión y también con determinación diariamente el bautismo del Espíritu Santo, para que tú puedas ser un hombre, una mujer de Dios, que cumple el perfil de un líder espiritual como el que vimos allí en el capítulo 6 de Hechos, pero a la vez que puede guiar a la iglesia para alcanzar un mejor nivel espiritual y ser una iglesia que honre y glorifique el nombre del Señor. Al terminar, solo hacer esta mención. El primer mártir cristiano fue un diácono, Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de fe, un hombre de buen testimonio, un hombre lleno de sabiduría. Y saben, él era un hombre tan fiel que finalmente los enemigos de la causa de Dios, los líderes judíos de la época, lo asesinaron, lo apedrearon, porque era imposible callar su voz y apagar su testimonio. Mártir significa testigo, ¿no? ¿Por qué ellos terminaban, algunos, ¿no?, muriendo por la causa de Dios? Porque no había cómo separar el mensaje del mensajero. No había cómo separar a la persona del Evangelio. Ellos encarnaban el Evangelio. Y la única manera, humanamente hablando, que encontraban los enemigos del cristianismo era eliminarlos. A ver si con eso se apagaba su testimonio poderoso. Querido hermano, querida hermana, también la invitación es a encarnar el Evangelio, a encarnar la verdad de Dios que tú recibiste. Y como líder espiritual, identificarte plenamente con ese mensaje, ser un instrumento de salvación en tu iglesia y ser también un predicador de la palabra de Dios. Así, por medio del servicio, por medio de la visitación, de la enseñanza de la Biblia, tú puedas ser un testigo poderoso como líder, como ministro en la iglesia local. Que Dios te bendiga y cumpla todos tus propósitos en ti y por medio de ti en la iglesia. Bueno, queridos hermanos diáconos, queridas hermanas diaconisas, hasta acá llegamos. Muchas gracias.